Mucho es lo que se ha dicho relativo a la Ley 977 de Nicaragua, ley conocida como contra el lavado de activos, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Desde su iniciativa se dijo de que era una respuesta al conflicto sociopolítico surgido en el mes de abril del año 2018 en Nicaragua. Una situación que es falsa. Y es falsa porque todos sabemos que el conflicto sociopolítico surgido en Nicaragua inició el 18 de abril del año 2018. Y la iniciativa de la ley 977 fue propuesta por el Ejecutivo hacia el Legislativo el 4 de abril del año 2018, o sea, 14 días antes de que surgieran los primeros conflictos sociales. O sea, no es entonces una respuesta al conflicto social, es algo que antecedió al conflicto. También se dijo de que el contenido de esa iniciativa de ley era también un invento del gobierno con la finalidad de reprimir al pueblo o a las conductas que se avisoraban o se presentaban en el momento de conflicto. Situación que también es falsa, ya que obedece a parámetros y requerimientos de organismos internacionales que señalaron de manera específica a Nicaragua las debilidades del orden jurídico que tiene vigente o tenía vigente hasta el año 2017-2018 el Estado de Nicaragua, y que había de adecuarlo al sistema internacional del derecho penal en ese caso. Debemos de recordar de que en el año 1989 se creó un órgano multilateral internacional conocido como el GAFI, que es el encargado de establecer estándares internacionales contra el ocultamiento de dinero, contra el lavado de activos, contra el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. O sea, es, como dice, su alcance, su objetivo de este órgano es de carácter internacional. El GAFE tiene establecida, por decirlo de alguna manera, sucursales o otras dependencias que atienden sectorialmente, digamos, las regiones mundiales. En este caso, América Latina la atiende una dependencia conocida como el GAFILAT. A esta dependencia internacional del GAFI se suscribió Nicaragua en el año 1996 con el gobierno de doña Violeta Chamorro. Al suscribirse a Nicaragua con el GAFILAT, está obligado a cumplir las observaciones, las recomendaciones que el GAFILAT le establece como órgano internacional a este Estado de Nicaragua, que está adscrito como miembro del GAFILAT. Entonces, a raíz de esas recomendaciones es de que se dan estas nuevas leyes y las nuevas reformas a las que ya existen y iniciativas de reforma a las que ahora están vigentes, como es el caso de la iniciativa de reforma a la ahora Ley 977, que igualmente está generando algunas situaciones de inconformidad social que surgen producto de la mala información de que muchas personas, y cuando me refiero a personas me refiero a las que tienen capacidad de análisis profesional, más particularmente abogados que han sido consultados por medios de comunicación y que de una u otra manera han vertido opiniones que a mi criterio no son veraces, no están sustentadas en la realidad y que tomo a bien expresar. Existe presentada en la Asamblea Nacional
una iniciativa de reforma a la ahora ley 977. Esta iniciativa de reforma a la ley es de fecha 26 de junio del año 2019. En esta iniciativa de ley se le solicita al Poder Legislativo que incorpore como sujetos obligados a informar actividades sospechosas que tienen que ver con que tengan que ver con el ocultamiento de dinero, que tengan que ver con el lavado de activos, que puedan tener que ver con el financiamiento al terrorismo o el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva, en la que puedan estar sujetos como profesionales, en el caso particular de los abogados y notarios públicos, así también como de los contadores. Ese es el fondo de la solicitud de reforma de la ley 977 a través de una iniciativa que, como he dicho, fue presentada el 26 de junio del año 2019 a la Asamblea y que está dentro del proceso de formación de la ley, y que al gremio de abogados se le pretende establecer obligaciones como sujetos obligados por la ley para informar al Poder Judicial sobre actividades que en el ejercicio de la profesión tengamos dudas o sospecha de que pueda estar relacionada con actividades delictivas de esos tipos de delitos, calificaciones o conductas delictivas que ya he señalado. Bien, sobre este tema he escuchado diversas opiniones, algunas y la mayoría en contra de la ley, pero que considero que es producto de desinformación o de falta de buscar precisamente fuentes adecuadas, y es el caso que se dice que esta iniciativa de reforma de la ley 977 pretende convertir a los abogados y notarios públicos en policías, y que esta iniciativa de reforma no es nada más ni nada menos que una manifestación de represión al gremio. Cuando hablo de represión me quiero referir al hecho de que se quiera obligar a desaparecer o generarle dificultades al gremio de abogados para el ejercicio profesional, y que esta aparente deseo de represión es una voluntad propia del gobierno y de las instituciones que rigen al gremio de abogados. Pues debo de decir lo siguiente atenido a lo que recomendó en octubre del año 2017 a través de un informe de evaluación mutua por el Gafilat, en el que le hizo las observaciones al Estado de Nicaragua, indicándole en la recomendación 22 de que no existe en el sistema jurídico nicaragüense la incorporación de abogados y notarios públicos como sujeto obligado, que esa es una debilidad y una recomendación que el Estado de Nicaragua debe de cumplir para poder estar al nivel de la región latinoamericana en cuanto a la estandarización de las normas que tienen que ver con el ataque y la persecución o la prevención de estos delitos que atiende el Gafilat. Todos sabemos que Nicaragua no es una isla, es un país integrado al sistema internacional, y que por lo tanto debe de cumplir, igual que lo hacen los demás países, estandarizando su sistema legal al de los demás países adscritos al Gafilat en este caso. Entonces, no es cierto que sea algo que surge como una iniciativa propia del Estado de Nicaragua a través del Poder Ejecutivo, que se materializa a través del Poder Legislativo mediante una ley, que se quiera establecer obligaciones a los notarios y a los abogados. Lo cierto es de que existen las recomendaciones, de que a nivel latinoamericano existen estándares
que se han venido cumpliendo en cada uno de los países a fin de hacer frente a estos gamas de delitos que atiende el Gafilat, y que por lo tanto Nicaragua está obligado. Claro, y debo de dirigirme en este punto a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y manifestarles que, refiriéndonos precisamente al ámbito de la incorporación de abogados y notarios públicos a esta iniciativa de reforma de la ley 977, es necesario de que se nos llame como gremio a una consulta de la ley. La Constitución política, en el proceso de formación de la ley, así como la ley que regula el funcionamiento de la Asamblea Nacional, establece que para el procedimiento de formación de la ley debe de consultarse, o sea, hay un periodo de consulta y un mecanismo de consulta, tratándose de que esta es una ley que atañe precisamente al gremio más importante relacionado al ámbito jurídico, como es abogados y notarios públicos. Es indispensable de que seamos llamados a una consulta gremial a efectos no de oponernos al espíritu de la ley, no para generar situaciones que impidan la aprobación de la ley, sino más bien para esclarecer aspectos relativos a la forma de cómo es que se van a cumplir las obligaciones que esta ley viene a establecer a los notarios. O sea, estandarizar también dentro de las obligaciones que debemos de cumplir, cuáles son los mecanismos que se van a establecer para que el notario, para que el abogado pueda informar eficazmente, para que el notario pueda realizar su trabajo con toda la seguridad jurídica que le asiste conforme la ley y las facultades de notario, y a la vez pueda cumplir las obligaciones que esta ley le impone. De modo que quizás, ¿verdad?, dudas, situaciones que al gremio le aquejan, es cómo hacer o cómo va a hacer un notario, por ejemplo, conforme la iniciativa de reforma a la ley 977, para verificar la identidad de un sujeto. Debe de quedar establecido en la ley cuáles van a ser los mecanismos para que el notario pueda verificar con seguridad la autenticidad, valga la redundancia, de las personas o de los clientes que le están requiriendo de su trabajo, de la elaboración de un contrato, de lo que la ley ya prevé que puedan presentar sospechas de la comisión de este tipo de delitos. Entonces, establecer mecanismos como el notario público va a poder verificar información, por ejemplo, de extranjeros que se acreditan con pasaporte, que se acreditan con cédulas distintas a la identidad personal del nicaragüense, como es la de residencia. ¿Cómo va a comprobar si una persona efectivamente que está celebrando un contrato procede su dinero de aspectos o negocios legales lícitos, valga la redundancia? ¿Cómo puede comprobarse si sabemos que existe un sigilo bancario? Entonces debe de dársele al notario, además de establecérsele obligaciones, herramientas jurídicas para que éste pueda cumplir cabalmente con las obligaciones que la ley le establece. Es por tanto necesario la consulta por parte de la Comisión de Justicia, y no menos por la Corte Suprema de Justicia, que también a la par de esta reforma a la ley 977 se está solicitando, según una nota de prensa publicada en el portal web de la Corte Suprema de Justicia, también la reforma a la ley del notariado, las cuales tienen que ir de la mano por estar íntimamente relacionadas, ya que debe de actualizarse algunos mecanismos que la ley de notario señala e impone al notario, y que, como todos conocemos, la ley de notario es de 1906, entonces no está adecuada al sistema, a los requerimientos actuales de información, y por lo tanto
Creemos que en conjunto la consulta debe de darse con funcionarios del Poder Judicial y con funcionarios de la Comisión de Justicia de la Corte de la Asamblea Nacional, a efecto de establecer esos mecanismos de tal suerte que la aplicación que la aprobación y aplicación de esta nueva ley, que ahora está en el proceso de formación, no venga a causar perjuicios al ejercicio profesional de abogados y notarios públicos. De no hacerlo, nos traería graves perjuicios porque nos expone ante el órgano rector, que en este caso, según la iniciativa, señala que debe de ser la Corte Suprema de Justicia, porque dejaría a criterio de la Corte Suprema de Justicia qué notario cumplió con tales requerimientos y qué notario no cumplió con tales requerimientos. De tal suerte que es indispensable estandarizar cuáles son los mecanismos que debemos de cumplir los notarios, cuáles son las herramientas que vamos a tener a disposición para poder cumplir el objetivo de la ley sin perjuicio del ejercicio profesional. Nuevamente invito, hago el llamado, solicito a los miembros de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional a efecto de que conforme la Constitución Política y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional se convoque al gremio de abogados y notarios a fin de plantear dentro del debate y la consulta las necesidades y requerimientos del ejercicio profesional nuestro para cumplir con esta nueva ley que está en proceso de formación y que verdaderamente es necesaria para establecer en el país un sistema de justicia creíble, estandarizada a nivel internacional, que cree además seguridad jurídica para todos. Todos estamos, o sea, los abogados y notarios somos operadores de justicia, estamos encaminados a fortalecer las instituciones, estamos encaminados de nuestra responsabilidad social a ayudar a enfrentar el delito, estamos enfocados también a ayudar al desarrollo económico, pero sin arriesgar nuestro libre ejercicio profesional con seguridad. Es por tanto necesario e indispensable que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional nos convoque de manera pública o de la manera que mejor consideren a bien, pero que no se pase esa fase o ese requisito indispensable de la formación de la ley en no consultar al gremio de abogados y notarios públicos, porque es indispensable conocer para nosotros cuáles van a ser esos mecanismos para implementar y cumplir los objetivos de la ley. Espero de que esta pequeña exposición, de manera sencilla, he procurado que sea lo más entendible, tenga eco, ¿no? Y produzca una respuesta positiva de parte de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, de parte de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Invitándonos a conocer cuáles van a ser de antemano los mecanismos que se van a establecer, valga la redundancia, para cumplir con la nueva ley que es necesaria, que es un requerimiento internacional y que Nicaragua debe de cumplir aprobando sin demora, por ser tan urgente en el contexto internacional en que nos encontramos. Espero que los compañeros, los colegas que escuchen el video puedan compartirlo para que sea conocido por los demás colegas, abogados y notarios, y pueda llegar de esta manera a través de las redes sociales a hacer del conocimiento de funcionarios que tengan la capacidad y la autoridad para poder gestionar de que se cumpla esa fase de formación de la ley, que es la consulta al gremio afectado, en este caso, abogados y notarios públicos. Muchas gracias.